derecho a la educación. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les mando un cordial abrazo una vez más con ustedes, acompañándolos en una nueva clase para comunicación y lenguaje de primero de secundaria. ¿Estás preparado? Tengo que recordarte mi nombre es Marcelo Vargas y vamos a comenzar de esta forma. Arranquemos. Muy bien, chicos y chicas, espero que hayan pasado muy bien los días de clases. Vamos a recordar algunos momentos que son importantes del tema anterior. ¿Recuerdas que el anterior habíamos hablado sobre las crónicas de las Indias? Que habíamos hablado sobre los viajes de Colón. ¿También recuerdas que hicimos unas lecturas? Si no lo recuerdas, te invito a que puedas utilizar el texto y de esta forma puedas volver a leer estos textos que son realmente importantes. Pues te voy a recordar los viajes de Colón. Recuerda que los reyes de España enviaron dentro de las carabelas a cronistas que tenían la intención o que tienen el objetivo de redactar las crónicas. Contrataron en la tripulación a un cronista que apuntaba todos los hechos. Además, es importante también recordar que la señora Guadalupe Cajías nos dijo: los cronistas escribían tan maravillados sobre todos los acontecimientos que ocurrían o sucedían en esta parte del continente, sobre la fauna, sobre la flora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Además, tengo que recordarte que se denomina Crónicas de las Indias a las compilaciones de narraciones históricas que expresaban la perspectiva de los colonizadores españoles durante el proceso de invasión y de dominio del continente americano. Es importante también recordar que se escribía sobre la geografía, el modo de vida de los indígenas y cómo la gente vivía en las colonias. Muy bien, ahora que hemos recordado todos esos acontecimientos, es importante mencionar a algunos de los cronistas más importantes y destacados. Te voy a hablar de uno de los cronistas más importantes dentro de la colonia, el sacerdote dominicano Fray Bartolomé de las Casas, que nació el año de 1484 y falleció el año de 1566. Este sacerdote se dedicó especialmente a escribir todos los relatos y todos los hechos sucedidos en América a partir de los sucesos y acontecimientos que dañaban al indígena. Es cierto, sus obras son La Historia de las Indias, publicada el año de 1527, y Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, publicada el año de 1552. La obra de este sacerdote español fue escrita en 1539 y dada a conocer al emperador Carlos V en 1542. Estas obras se publicaron por primera vez en Sevilla, 10 años después. Las Casas redactó sus obras con el objeto de defender su actuación entre los indígenas americanos frente a los ataques vertidos por los cronistas Gonzalo Fernández de Oviedo. Cabe recalcar que este cronista defendió fehacientemente todos los maltratos que se cometían dentro de la colonia. Por eso te muestro a continuación la tapa de su libro, este libro que fue publicado en España. Este sacerdote dominicano entonces publicó una de las obras más importantes y siempre comenzaba sus narraciones y comenzaba sus redacciones afirmando que él vio, así como te lo voy a mostrar a continuación en este breve texto. Yo afirmo, yo mismo vi, ante mis ojos, a los españoles cortar manos, narices y orejas a indios e indias, sin propósito, sino porque se le antojaba hacerlo, y en tantos lugares y partes que sería largo de contar. Y yo vi que los españoles les echaban perros a los indios para que los hiciesen pedazos, y los vi así aperrear a muchos. Asimismo, yo vi quemar tantas cosas y pueblos que no sabría el número exacto según eran muchos. ¿Te das cuenta que en este fragmento Fray Bartolomé siempre se expresa en primera persona? Y nos narra el hecho o nos narra el acontecimiento a partir de lo que él sintió o de lo que él vivió, pues es una característica de este escritor. Además, cabe recalcar que este defensor de los indígenas propuso al rey de España que se trajeran negros desde el África para que hicieran el trabajo de los indígenas. Algo contradictorio, ¿verdad?
pues así sucedió en esa época. Muy bien, ahora te voy a hablar de otro de los cronistas más importantes de la época, que fue José de Acosta, que nació el año de 1539 y falleció en 1616. Este sacerdote se dedicó a la fe y a la ciencia. Su obra más importante es Historia Natural y Moral de las Indias, de 1590. Fue un jesuita español que se dedicó por completo o dedicó todo su trabajo a la historia natural del Nuevo Mundo, en tanto que las restantes tratan sobre las religiones, costumbres, formas de gobierno e historias de los indios americanos, principalmente los habitantes del Virreinato, de Nueva España y del Perú. Obra fundamental por su profundidad científica y por su análisis de las sociedades indígenas, influyó en el naturalista más importante de la época, como fue el alemán Alexander von Humboldt. Este cronista viajó mucho por el Perú y viajó mucho por lo que ahora nosotros conocemos como Bolivia. Incluso llegó hasta las ruinas de Tiahuanaco, lugar en el que escribió muchas de sus crónicas, impactado por toda la belleza natural y por, obviamente, la arqueología que tenía esta cultura. También te quiero comentar que José de Acosta formuló una teoría acerca del origen de las especies en América. Y esto lo hizo incluso 3 siglos antes que Charles Darwin. Dato interesante, ¿verdad? Además, José de Acosta es considerado el padre de la paleogeografía histórica. Es una palabra muy larga, ¿no es cierto? Porque fue el precursor de la antropología cultural y moderna. José de Acosta escribió muchos textos, pero el que te muestro a continuación es uno de los más destacados. A continuación te voy a hablar de un cronista indígena. Es Felipe Guamán Poma de Ayala, que nació en el Perú el año de 1526 y falleció el año de 1613. Relató en su obra Primera Nueva Crónica y Buen Consejo las grandezas del pasado incaico y los sufrimientos del indio durante la colonia. Transcribió poemas que se cantaban en aquella época y también reflejó la historia y costumbres de la cultura incaica. A través de sus textos y dibujos, propuso una nueva dirección en el gobierno del Perú. Buen gobierno que se basaría en las estructuras sociales y económicas incas. ¿Qué te parece? La tecnología europea y la tecnología cristiana adaptada a las necesidades prácticas de los pueblos andinos. Este cronista tuvo la capacidad de hablar tanto el castellano como el quechua, razón por la cual se animó a escribir textos que le llegaran al rey, donde denunciara todos los maltratos que sufría la cultura quechua. Por esta razón es considerado uno de los más importantes cronistas de la época. Otro de los cronistas más importantes y destacados de esta época es el denominado Inca Garcilaso de la Vega, que nació en el Perú el año de 1539 y falleció el año de 1613. Escribió la obra Comentarios Reales, el año de 1609, y la Historia General del Perú. Hijo de un capitán español, Sebastián Garcilaso de la Vega, y de la princesa inca Isabel Chimpu Ocllo. Cabe mencionar que este importante escritor era bisnieto del inca Túpac Yupanqui. Su obra literaria se destaca por un gran dominio y manejo del idioma castellano. En su obra, Los Comentarios Reales, expuso la historia, cultura y costumbres de los incas y otros pueblos del antiguo Perú, libro que luego del levantamiento de Túpac Amaru II sería prohibido por la corona española en todas las provincias de América. ¿Qué te parece? Al considerarla sediciosa y peligrosa para sus intereses, pues alentaba el recuerdo de los incas. La obra de este importante cronista, sin lugar a duda, impulsó a levantar los ánimos de los indígenas. Pues con este tema hemos logrado conocer la importancia de los cronistas y hemos logrado conocer a través de ellos los hechos y sucesos que ocurrieron hace mucho tiempo. Espero que te agradara el tema de hoy. Nos volveremos a reencontrar en una nueva oportunidad. Te mando un gran abrazo y será hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año
derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.